¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Juan José Romero. Hoy hablaremos un poco de lo que es hipótesis y variable. Comenzaremos diciendo que la hipótesis se puede definir como algo que se supone o a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Su validez depende del sometimiento a varias pruebas partiendo de las teorías elaboradas. Podemos definir la hipótesis como un intento de explicación o una respuesta provisional a un fenómeno. Su función consiste en delimitar el problema que se va a investigar, según algunos elementos tales como el tiempo, lugar y las características de los sujetos. Tipos de hipótesis. Hipótesis nula. Se define como aquello que nos dice que no existen diferencias significativas entre los grupos. Como por ejemplo, supongamos que un investigador cree que si un grupo de jóvenes se somete a un entrenamiento intensivo de natación, estos serán mejores nadadores que aquellos que no recibieron entrenamiento. Para demostrar su hipótesis toma al azar una muestra de jóvenes y también al azar los distribuye en dos grupos, uno que llamaremos experimental, el cual recibirá el entrenamiento, y otro que no recibirá el entrenamiento, que lo llamaremos control. La hipótesis nula señala que no hay diferencia en el desempeño de la natación entre los dos grupos que recibieron el entrenamiento. Hipótesis conceptual. Es la hipótesis que se formula como resultado de las explicaciones teóricas aplicables a nuestro problema. Nos ayuda a explicar desde el punto de vista teórico el fenómeno que estamos investigando. Hipótesis de trabajo. Es aquella que sirve al investigador como base de su investigación, o sea, trata de dar una explicación tentativa al fenómeno que se está investigando. Esta es la hipótesis que el investigador tratará de aceptar como resultado de su investigación, rechazando la hipótesis nula. Hipótesis alternativa. Al responder a un problema, es muy conveniente proponer otras hipótesis en que aparezcan variables independientes distintas a las primeras que formulamos. Hipótesis de investigación. Estas son explicaciones tentativas sobre las posibles relaciones entre al menos dos variables. Hipótesis estadística. Estas hipótesis consisten en las nulas, alternativas o de investigación, transformadas en símbolos estadísticos. Se pueden realizar cuando los datos a estudiar son mensurables. Características de las hipótesis. Deben referirse a una situación real o realizable, no a una situación que no puede ocurrir bajo un cierto estado de hecho. Las variables de hipótesis tienen que ser comprensibles, estar bien definidas y ser lo más concretas posible. La relación entre variables propuestas por la hipótesis debe ser clara y verosímil. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos deben poder ser observadas y medidos. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Asimismo, cada tipo de hipótesis tiene características extras. Las hipótesis descriptivas del valor de variables que se van a observar en un contexto. Las hipótesis correlacionales especifican las relaciones entre dos o más variables y el orden de estas no es importante. Ahora definiremos lo que son las variables. Las variables derivadas del término del latín variabilis. Variable es una palabra que representa aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable. Entre otras palabras, una variable es un símbolo que permite identificar un elemento no especificado dentro de un determinado grupo. Tipo de variables. Existen distintos tipos de variables, algunos de ellos son independientes. Los valores de este tipo de variables no dependen de otras, son representadas en el eje de abscisas y en las que sus funciones son con la letra X, dependiente. Los valores de estas variables, en cambio, son determinadas por los que adquieren las otras variables. Se les representa con la letra Y. Cuantitativa. Estas variables se expresan por medio de un número, lo que permite utilizarla para las operaciones aritméticas. Cualitativas. Hace alusión a aquellas cualidades que no se les puede medir numéricamente. Aleatorias. Son aquellas funciones que asocian un número real a cada elemento del espacio muestral E. Variable estadística bidimensional. En esta variable, cada individuo se le define con dos caracteres, que son a su vez variables estadísticas entre las que existen la relación. Una de ellas es la variable dependiente, mientras que la otra es la independiente.
Definición operacional de las variables. Definición conceptual. La definición conceptual básicamente constituye una abstracción articulada en las palabras para facilitar su comprensión y su adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. Definición operacional. Una definición operacional está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida conceptualmente. Gracias por su atención.